Le dio varias órdenes al nuevo pasante para ponerlo a prueba, sin saber que era el millonario CEO de la empresa disfrazado. ¿Quién demonios te crees que eres para entregar esto? Carolina Fuentes golpeó el escritorio con el informe, mientras fulminaba con la mirada al supuesto pasante, que permanecía impasible frente a ella. Te pedí un análisis completo, no estas 5 páginas mediocres. El hombre de traje azul marino, perfectamente cortado y corbata del mismo tono, simplemente la observaba, con una calma que solo conseguía enfurecerla más. A unos metros, otra empleada contemplaba la escena con una sonrisa mal disimulada. Con todo respeto, señorita Fuentes, respondió él sin perder la compostura, el informe contiene exactamente lo que pidió, datos concretos, sin relleno innecesario. Carolina se cruzó de brazos, su blusa blanca impecable contrastando con su falda color camel. Llevaba un mes soportando al nuevo pasante asignado a su departamento y cada día encontraba más razones para detestarlo. O al menos eso se decía a sí misma. Señor Santos, si quiere sobrevivir una semana más en esta empresa, tendrá que esforzarse mucho más, sentenció señalándolo con un dedo acusador. Para mañana quiero este informe rehecho, con proyecciones a 3 años y un análisis comparativo con la competencia. Y lo quiero antes de las 8 de la mañana. Él asintió, sin mostrar la menor señal de preocupación ante la tarea imposible que acababa de recibir. Como usted ordene, señorita Fuentes. Carolina Fuentes llegó a las oficinas centrales de Rivero Enterprises a las 6:30 de la mañana, como cada día desde hacía 5 años. El edificio de cristal y acero en el corazón financiero de la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar. Le gustaba ese momento, cuando podía disfrutar del silencio antes de que el caos cotidiano se desatara. Dejó su bolso de diseñador en su oficina y fue directamente a la máquina de café. Mientras esperaba que su expreso doble estuviera listo, repasó mentalmente la agenda del día. La reunión con posibles inversionistas era lo más importante y no podía permitirse ningún error. Buenos días, Carolina. Siempre tan puntual. La voz de Vicente Herrera, el director ejecutivo, la sorprendió. Era inusual verlo tan temprano. Buenos días, Vicente, preparándome para la reunión de hoy. Vicente, un hombre de unos 55 años con cabello plateado y una perpetua expresión seria, asintió con aprobación. Precisamente quería hablar contigo sobre algo importante antes de que lleguen todos. La condujo a su oficina, un espacio imponente con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Carolina tomó asiento, intrigada. Tenemos un nuevo miembro en el equipo, anunció Vicente. Miguel Santos. Viene con excelentes recomendaciones y necesita experiencia en todos los departamentos. Empezará contigo esta semana. Carolina no pudo ocultar su fastidio. ¿Un pasante? Vicente, estamos en medio de la campaña más importante del año. No tengo tiempo para hacer de niñera. No es una sugerencia, Carolina, la interrumpió Vicente con voz firme. Es una orden directa. El señor Santos tiene un gran potencial y aprenderá mucho de ti. Lo que Carolina no sabía era que Miguel Santos era en realidad Mateo Rivero, el esquivo propietario multimillonario de la empresa, quien había pasado los últimos 5 años expandiendo el negocio internacionalmente. Ahora, de regreso en México, estaba decidido a entender la cultura de la compañía desde adentro antes de anunciar una reestructuración importante. Solo su prima y confidente, Daniela Rivero, conocía su verdadera identidad entre los empleados. Una hora después, Carolina estaba de regreso en su oficina cuando tocaron a la puerta. Al abrirse apareció un hombre alto, de unos 30 y tantos años, con un traje impecable y una sonrisa que Carolina encontró irritantemente confiada. Señorita Fuentes, soy Miguel Santos. El señor Herrera me indicó que debo reportarme con usted. Carolina lo examinó de pies a cabeza. No parecía el típico pasante recién salido de la universidad. Había algo en su porte, en la forma en que la miraba directamente a los ojos sin titubear, que le resultó desconcertante. Llegas tarde, Santos. Aquí el horario de entrada es a las 8 en punto, no a las 8:10. Le ofrezco mis disculpas. El tráfico estaba imposible por el accidente en Reforma. Las excusas no funcionan en esta empresa, respondió ella secamente. Primera lección, la puntualidad es innegociable.
Miguel asintió, sin parecer afectado por su tono. No volverá a suceder. Bien. Ahora, necesito que organices todos estos expedientes por fecha y relevancia, dijo, señalando una montaña de carpetas en un rincón de su oficina. Cuando termines, debes actualizar la base de datos con la información. Lo necesito para la reunión de esta tarde. Era una tarea que normalmente llevaría días, pero Carolina quería poner a prueba al nuevo. Para su sorpresa, Miguel simplemente se arremangó la camisa y se puso a trabajar sin protestar. A la hora del almuerzo, Carolina regresó de una reunión esperando encontrar a Miguel apenas comenzando con la tarea. En cambio, lo encontró terminando de ingresar los últimos datos en el sistema. ¿Ya terminaste?, preguntó, sin molestarse en ocultar su asombro. Sí, señorita Fuentes. He implementado un sistema de clasificación que facilitará la búsqueda de información en el futuro. Carolina revisó el trabajo, buscando algún error, pero todo estaba impecable. Incluso había detectado algunas inconsistencias en los reportes originales y las había corregido. Bien, dijo finalmente, ocultando su impresión. Ahora necesito que bajes al archivo y busques los reportes de marketing de los últimos 3 años. Nadie ha organizado ese lugar en una década. Miguel salió sin protestar. Durante las siguientes horas, Carolina le asignó tareas cada vez más difíciles. Organizar reuniones imposibles con clientes esquivos, conseguir información confidencial de otros departamentos, preparar presentaciones complejas en tiempo récord. Para su creciente frustración, Miguel cumplía cada tarea con una eficiencia desconcertante. A las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Carolina lo llamó a su oficina. Una última tarea por hoy. Necesito una presentación completamente nueva para la reunión con los inversionistas de mañana. La actual no me convence. Miguel estudió los documentos que ella le entregó. ¿Para qué hora la necesita? Para las 8 de la mañana y debe ser perfecta. Era una tarea imposible y ambos lo sabían. Carolina esperaba que finalmente se quebrara y admitiera que no podía hacerlo. En cambio, Miguel simplemente sonrió. Estará lista a tiempo, señorita Fuentes. No te intimidas fácilmente, ¿verdad?, preguntó ella, intrigada a su pesar. Mi abuela siempre decía que el carácter se revela bajo presión, respondió él con una sonrisa enigmática. Tengo curiosidad por descubrir qué más aprenderé sobre usted, Carolina. Fue la primera vez que la llamó por su nombre, y por alguna razón eso la desarmó momentáneamente. No te pago para que tengas curiosidad sobre mí, Santos. Te pago para que hagas tu trabajo. Técnicamente no me paga usted sino la empresa, respondió él, con un brillo divertido en los ojos. Carolina lo despidió con un gesto, irritada consigo misma por encontrar refrescante su descaro. A las 10 de la noche, cuando regresó a la oficina después de cenar porque había olvidado unos documentos, se sorprendió al encontrar a Miguel todavía trabajando en la presentación. Se detuvo en la puerta, observándolo sin que él lo notara. Había algo en su concentración, en la forma en que sus dedos volaban sobre el teclado, que no encajaba con la imagen de un simple pasante. La curiosidad comenzó a apoderarse de ella. ¿Quién era realmente Miguel Santos? A la mañana siguiente, Carolina llegó a la oficina esperando encontrar a Miguel exhausto, o mejor aún, con una presentación mediocre que justificara su despido. En cambio, lo encontró perfectamente arreglado, con un café esperándola en su escritorio y una memoria USB con la presentación terminada. Buenos días, señorita Fuentes. La saludó con una sonrisa fresca, como si no hubiera pasado la noche trabajando. La presentación está lista y he incluido algunos enfoques adicionales que podrían interesarle. Carolina tomó la memoria USB sin agradecer y conectó su computadora para revisar el trabajo. A medida que avanzaban las diapositivas, su irritación crecía, pero no por la calidad del trabajo, sino por su perfección. La presentación no solo cumplía con todos sus requisitos, sino que incluía perspectivas innovadoras que se alineaban perfectamente con la filosofía de la empresa. Era como si Miguel hubiera trabajado allí durante años y conociera la visión del fundador al dedillo. ¿Cómo obtuviste estos datos sobre proyecciones a 5 años?, preguntó con suspicacia. Esta información es confidencial. Miguel no se inmutó ante la acusación implícita. Analicé las tendencias de los últimos 10 informes trimestrales que están en la base de datos pública de la empresa.
Las proyecciones son cálculos propios basados en patrones recurrentes y factores económicos actuales. Carolina entrecerró los ojos. Nadie se tomaba la molestia de analizar tantos informes para una simple presentación, y menos un pasante en su primera semana. «Estaré vigilándote, Santos», advirtió mientras cerraba su laptop. «La reunión es en 1 hora. Quiero que tomes notas de todo lo que se diga». Durante la reunión con los inversionistas, Carolina presentó el trabajo de Miguel como propio, esperando que él mostrara algún signo de resentimiento. En cambio, Miguel se limitó a tomar notas meticulosamente y a intervenir solo cuando ella le pedía algún dato específico. Los inversionistas quedaron impresionados, y al final de la reunión, uno de ellos se acercó a felicitarla por el enfoque innovador. «Debo reconocer que tu equipo hace un excelente trabajo, Carolina», comentó Vicente cuando los inversionistas se marcharon. «Especialmente el nuevo tiene buen ojo para los detalles». «Es solo un pasante haciendo su trabajo», respondió ella secamente. Durante los días siguientes, Carolina se propuso descubrir quién era realmente Miguel Santos. Revisó su currículum, que mostraba experiencia en empresas internacionales, pero sin detalles que pudieran verificarse fácilmente. Llamó a los contactos de referencia, que confirmaron su excelente desempeño, pero con respuestas que sonaban ensayadas. Todo era demasiado perfecto, demasiado pulido. Una tarde, mientras pasaba junto al escritorio de Miguel durante su hora de almuerzo, notó que había dejado su computadora encendida. Normalmente, Carolina respetaba la privacidad de sus empleados, pero su intuición le decía que algo no cuadraba con el nuevo pasante. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y echó un vistazo rápido a la pantalla. Lo que vio la dejó helada. Era un correo electrónico dirigido al CEO de la empresa, a quien nadie conocía personalmente, pues llevaba años fuera del país. El correo contenía información detallada sobre el funcionamiento interno del departamento de marketing y sugerencias para modificar la estructura. Para cualquier otro parecería un informe de espionaje corporativo. Carolina retrocedió aturdida. ¿Era Miguel un espía de la competencia? O peor aún, estaba trabajando directamente para el CEO para evaluar a los empleados antes de una purga. Decidió no confrontarlo inmediatamente. Primero, necesitaba pruebas concretas. Comenzó a asignarle tareas específicamente diseñadas para probar su conocimiento de información confidencial de la empresa, mientras investigaba discretamente sus movimientos. «Miguel, necesito que prepares un análisis completo de nuestra estrategia para el mercado sudamericano», le ordenó un día. «Incluye las proyecciones de expansión que discutimos en la reunión confidencial del mes pasado». Era una trampa. No había habido tal reunión confidencial, y las proyecciones de expansión para Sudamérica eran un proyecto que solo conocían los altos ejecutivos. «Por supuesto», respondió él sin pestañear. «¿Prefiere que me enfoque en Brasil y Argentina como mercados prioritarios? ¿O quiere un análisis más amplio que incluya Colombia y Chile, como se mencionó en el plan quinquenal?» Carolina lo miró fijamente. El plan quinquenal era un documento ultrasecreto que solo los directores de departamento y el CEO conocían. ¿Cómo podía Miguel tener acceso a esa información? «Un análisis completo», respondió ocultando su sorpresa. «Quiero ver qué tan profundo puedes llegar». A medida que trabajaban más estrechamente, Carolina no podía evitar sentirse atraída por la inteligencia y el carisma de Miguel, a pesar de sus sospechas. Una noche, ambos se quedaron hasta tarde preparando una propuesta urgente para un cliente importante. Ordenaron comida y en la tranquilidad de la oficina vacía, las barreras profesionales comenzaron a disolverse. «¿Por qué marketing?», preguntó Miguel mientras compartían una pizza. «Con tu inteligencia podrías dirigir cualquier departamento». Carolina dudó. Rara vez hablaba de sus motivaciones personales. «Crecí en un pueblo pequeño en Oaxaca. Mi padre tenía una tienda que quebraron las grandes cadenas comerciales. No entendía por qué la gente prefería sus productos cuando los nuestros eran mejores. Con el tiempo comprendí que no se trataba de calidad, sino de percepción, de cómo te presentas al mundo. El marketing no es mentir, es destacar lo que te hace único». Miguel la miraba con genuino interés, y por primera vez, Carolina sintió que alguien realmente la escuchaba. «¿Y tú?», preguntó ella.
¿Qué hace un hombre con tu perspectiva trabajando como pasante a tu edad? Miguel sonrió enigmáticamente. A veces necesitamos volver a lo básico para recordar por qué empezamos en primer lugar. Mi familia tenía expectativas muy concretas sobre mi futuro. Estoy tratando de descubrir si coinciden con lo que realmente quiero. A veces pienso que nadie ve quién soy realmente, confesó Carolina en un raro momento de vulnerabilidad. Yo te veo, respondió Miguel antes de corregirse. Quiero decir, creo que estoy empezando a verte. Se miraron en silencio, la tensión creciendo entre ellos, hasta que el teléfono de Carolina sonó, rompiendo el momento. En otra parte del edificio, Daniela Rivero esperaba impacientemente en una sala de conferencias vacía. Cuando la puerta se abrió, entró Miguel Mateo con expresión pensativa. «Te estás involucrando demasiado, primo», advirtió Daniela sin preámbulos. «Vi cómo la miras». «Es impresionante, Dani», respondió él pasándose una mano por el pelo. Nunca había conocido a alguien tan dedicada y apasionada por su trabajo. Entiende la visión de la empresa mejor que muchos de los directores. ¿Y eso justifica que le mientas? Cuando descubra quién eres realmente, se sentirá traicionada, y con razón. Mateo suspiró, conflictuado. Planeaba mantener mi identidad en secreto solo unas semanas más, hasta completar mi evaluación de la empresa. Pero ahora te gusta, completó Daniela. Esto no es una de tus estrategias de negocios, Mateo. Hay sentimientos reales involucrados. Lo sé, admitió él. Por eso necesito tu ayuda. Por eso quiero acelerar los planes de reestructuración para poder revelar mi identidad cuanto antes. Mientras tanto, Carolina había encontrado un aliado inesperado en Elena Morales, una ejecutiva de recursos humanos que se acercó a ella después de verla investigando el perfil de Miguel. «Ten cuidado con Santos», le advirtió Elena en el baño de mujeres, donde nadie podía escucharlas. «No es quien dice ser». «¿Sabes algo concreto?», preguntó Carolina, alerta. Elena sonrió misteriosamente. «Digamos que tengo mis contactos. Solo te aconsejo que no confíes en él ni en la información que te dé. Hay grandes cambios viniendo a la empresa, y no todos sobrevivirán al recorte». Lo que Carolina no sabía era que Elena tenía su propia agenda. Sospechaba la verdadera identidad de Miguel y planeaba utilizarlo para fortalecer su posición en la empresa, o, si eso fallaba, para sabotear cualquier cambio que amenazara su poder. Días después, Vicente llamó a Carolina a su oficina con noticias sorprendentes. «El CEO regresa la próxima semana», anunció, «y quiere una presentación completa de cada departamento. Se rumorea que habrá grandes cambios». Carolina sintió un escalofrío. Coincidencia que el CEO decidiera regresar justo cuando apareció el misterioso Miguel. «¿Alguien ha visto alguna vez al CEO?», preguntó, intentando que la pregunta sonara casual. Vicente negó con la cabeza. «Mateo Rivero ha manejado todo desde el extranjero durante los últimos 5 años. Solo se comunica con el consejo directivo a través de videoconferencias. Será la primera vez que visite la sede en persona desde que asumió el control tras la muerte de su padre. Estaremos listos para su visita», aseguró Carolina, mientras su mente trabajaba a toda velocidad conectando puntos. De regreso en su oficina, encontró a Miguel esperándola con más propuestas innovadoras para la campaña de marketing en la que estaban trabajando. A pesar de sus sospechas, no podía negar que sus ideas eran brillantes y perfectamente alineadas con la visión a largo plazo de la empresa. «He estado pensando», comentó Miguel mientras revisaban los documentos. «La fortaleza de esta compañía siempre ha sido su conexión con las personas. El viejo Rivero no construyó un imperio, construyó una familia. Creo que deberíamos recuperar ese espíritu en nuestra campaña». Carolina lo miró fijamente, cada vez más intrigada por este hombre que parecía conocer el corazón de la empresa mejor que quienes llevaban años trabajando allí. «¿Cómo sabes tanto sobre el fundador?». Miguel sostuvo su mirada, y por un instante Carolina creyó ver algo vulnerable en sus ojos. «Algunas personas dejan huellas profundas en el mundo, incluso después de marcharse», respondió simplemente. «Solo hay que saber dónde mirar». «Nos vamos a Cancún», anunció Vicente en la reunión matutina, provocando murmullos entre los presentes. La conferencia anual de innovación
se adelantó. Y necesitamos presentar nuestra nueva campaña antes que la competencia. Carolina asintió. Ya estaba preparada para este tipo de eventos. Lo que no esperaba fue la siguiente frase de Vicente. Carolina, quiero que lleves a Miguel contigo. Su perspectiva fresca podría ser justo lo que necesitamos para destacar este año. Ella casi se atragantó con su café. Miguel, es solo un pasante, Vicente. Este es un evento crítico donde nos reunimos con los clientes más importantes. Vicente se mantuvo firme. Es una orden, no una sugerencia. Miguel ha demostrado un entendimiento excepcional de nuestra visión corporativa. Quiero que forme parte de esto. 2 días después, Carolina y Miguel abordaban un avión rumbo a la Riviera Maya. Durante el vuelo, ella se concentró en revisar documentos mientras él hojeaba tranquilamente una revista. ¿Primera vez en Cancún?, preguntó ella finalmente, más por romper el incómodo silencio que por interés real. No exactamente, respondió él con una sonrisa enigmática, pero será la primera vez que lo veo desde una perspectiva diferente. ¿Qué quieres decir con eso? A veces cambiar el ángulo desde el que observamos algo nos revela verdades que no podíamos ver antes. Carolina entornó los ojos. Siempre hablas con acertijos, Santos. Es irritante. O intrigante, replicó él, sus ojos brillando con diversión. El resort que los recibió era espectacular, con amplias habitaciones que daban al mar Caribe. Para consternación de Carolina, sus suites estaban en el mismo piso, separadas apenas por un par de puertas. Nos reuniremos en el lobby en 1 hora para revisar los detalles de la presentación, indicó ella profesionalmente, mientras el Botones dejaba sus maletas. Como diga, jefa, respondió Miguel con un tono juguetón que ella decidió ignorar. La sala de conferencias del hotel bullía de actividad cuando llegaron. Ejecutivos de las principales empresas latinoamericanas circulaban, intercambiando tarjetas y falsas sonrisas. Carolina se movía con la seguridad de quien ha navegado estas aguas muchas veces, presentando a Miguel como su asociado en lugar de pasante, algo que no pasó desapercibido para él. «¿Ascendí de puesto en el vuelo?», murmuró mientras saludaban a un importante cliente. «No te emociones», susurró ella. «Solo suena más profesional que el chico que me trae el café». Durante la tarde prepararon su presentación en la suite de Carolina, que habían convertido en una improvisada oficina. Trabajaban con una sincronía sorprendente, como si llevaran años haciéndolo juntos. Sin las interrupciones habituales de la oficina y el ambiente más relajado del hotel, Carolina se encontró disfrutando de la compañía de Miguel. «Creo que deberíamos abrir con el concepto de comunidad antes que con las cifras», sugirió él mientras reorganizaban las diapositivas. «Conectar emocionalmente primero y luego respaldar con datos». Carolina lo miró con curiosidad. «¿Dónde aprendiste tanto sobre psicología del consumidor? Tu enfoque es inusualmente efectivo». Miguel pareció considerar cuidadosamente su respuesta. «Digamos que crecí observando cómo las personas tomaban decisiones basadas más en emociones que en lógica, incluso en los negocios. Mi padre era un maestro en entender las necesidades no expresadas de la gente». Algo en su tono hizo que Carolina sintiera que estaba compartiendo algo personal, no solo una anécdota profesional. «Mi padre era igual», confesó ella, sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan íntimo. Podía convencer a cualquiera de comprar en su tienda, no porque fuera un vendedor agresivo, sino porque realmente le importaba resolver sus problemas. Durante la cena en la terraza del hotel, con vista al mar iluminado por la luna, la conversación fluyó más allá del trabajo. Entre copa y copa de vino, las barreras profesionales comenzaron a difuminarse. «¿Nunca te cansas de ser siempre la persona más preparada de la habitación?», preguntó Miguel con genuina curiosidad. Carolina jugueteó con su copa, considerando la pregunta. «Cuando vienes de donde yo vengo y llegas a donde estoy, no tienes el lujo de relajarte. Una mujer de provincia sin conexiones tiene que trabajar el doble para que la tomen en serio. Y vale la pena. Todo ese esfuerzo, esa presión constante que te impones». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había cuestionado así sus motivaciones en mucho tiempo. «La mayoría de los días sí», respondió con sinceridad, «pero hay momentos, como ahora,
en que me pregunto qué me estoy perdiendo por estar siempre corriendo hacia la siguiente meta. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. ¿Qué te parece si mañana, después de la presentación, nos escapamos un par de horas? La playa de Tulum al atardecer es algo que todos deberían experimentar al menos una vez. No estamos aquí de vacaciones, Santos, respondió ella automáticamente, aunque la idea resultaba tentadora. A veces las mejores ideas surgen cuando dejamos de buscarlas tan desesperadamente, insistió él. Considéralo una inversión en creatividad. La presentación del día siguiente fue un éxito rotundo. Carolina dominó el escenario con la confianza de siempre, pero lo que realmente cautivó a la audiencia fueron las innovadoras ideas que habían desarrollado juntos. Al final, varios ejecutivos se acercaron para felicitarlos. «Hacen un gran equipo», comentó uno de los clientes más importantes. «Se nota la química entre ustedes». Carolina se sorprendió sonrojándose como una colegiala. «Es solo una cuestión de profesionalismo», respondió, evitando mirar a Miguel. Para su propia sorpresa, cumplió la promesa de escaparse esa tarde. Se encontró caminando descalza por la playa de Tulum junto a Miguel, ambos con los pantalones de vestir remangados y el sol poniente bañándolos con su luz dorada. «¿Valió la pena escaparse?», preguntó él mientras contemplaban las ruinas mayas a lo lejos. «Debo admitir que sí», concedió ella. «Hacía años que no me tomaba ni siquiera unas horas libres durante un viaje de negocios. La vida es demasiado corta para pasarla encerrada en salas de conferencias, Carolina». La forma en que pronunció su nombre, suave y casi con reverencia, provocó un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa marina. Se detuvieron frente a frente, el mar como testigo silencioso. «¿Quién eres realmente, Miguel?», preguntó ella, casi en un susurro. «A veces siento que te conozco desde siempre, y otras veces eres un completo misterio». Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Tal vez soy ambas cosas», respondió su mirada descendiendo hacia los labios de Carolina. «Como todos, supongo». El momento se suspendió en el tiempo, la tensión entre ellos casi tangible. Carolina se inclinó imperceptiblemente hacia él, sus defensas finalmente cediendo. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el teléfono de Carolina sonó estridentemente. Ella retrocedió, el hechizo roto, y revisó la pantalla con una maldición contenida. «Es Vicente. Tengo que contestar». La llamada fue breve pero suficiente para devolverla a la realidad. Un cliente importante había adelantado su visita y los necesitaban de regreso en la Ciudad de México lo antes posible. «El deber llama», dijo ella, intentando recuperar su tono profesional. «Debemos tomar el primer vuelo mañana». Miguel asintió, la decepción evidente en su rostro a pesar de su sonrisa comprensiva. «El trabajo siempre está primero, ¿verdad?». De vuelta en el hotel, la atmósfera entre ellos había cambiado. La casi confesión, el casi beso, habían creado una corriente subterránea imposible de ignorar. Se despidieron en el pasillo con una formalidad que contrastaba dolorosamente con la intimidad compartida en la playa. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Las sospechas sobre Miguel se mezclaban con la creciente atracción que sentía por él, creando un torbellino de emociones contradictorias. ¿Y si realmente era un espía corporativo? ¿Y si todo era parte de un elaborado plan para conseguir información confidencial? La mañana siguiente trajo consigo la gala de clausura de la conferencia, un último evento antes de su regreso a la capital. Carolina eligió un elegante vestido negro que raramente usaba en eventos corporativos, un pequeño acto de rebeldía contra su propia imagen de profesional intachable. Cuando se encontró con Miguel en el lobby, notó cómo su mirada la recorría con apreciación apenas disimulada. «Te ves diferente», comentó él. «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma con el tono juguetón. «Diferente auténtico», respondió él, «como si por fin te hubieras dado permiso de ser tú misma». La gala fue un éxito. Carolina deslumbró a los potenciales clientes con su presentación, cerrando varios contratos importantes para la empresa. La celebración posterior fue más relajada,
con champán fluyendo libremente y el ambiente festivo contagiando incluso a los ejecutivos más serios. En un momento de la noche, Carolina se encontró en un rincón tranquilo del jardín del hotel con Miguel, ambos con copas en mano y la música de la fiesta amortiguada por la distancia. Por el mejor equipo de marketing improvisado, brindó él, chocando suavemente su copa contra la de ella. Somos buenos juntos, admitió Carolina, el champán haciéndola más sincera de lo habitual. Profesionalmente hablando, claro. Por supuesto, sonrió él. Aunque me pregunto... ¿Qué te preguntas? ¿Cómo sería si no fuera solo profesional? Sin darle tiempo a responder, Miguel se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, casi tentativo, como si le diera la oportunidad de retroceder, pero para sorpresa de ambos, Carolina respondió con una intensidad que llevaba semanas reprimiendo. Sus manos se enredaron en el pelo de él mientras profundizaban el beso, olvidando momentáneamente dónde estaban y quiénes eran. Por un instante, no eran la ejecutiva y el pasante, sino simplemente un hombre y una mujer cediendo a una atracción innegable. Se separaron solo cuando escucharon pasos acercándose. Carolina se apartó bruscamente, intentando recomponerse justo cuando Vicente apareció en el jardín. «Ah, aquí están», dijo Vicente mirándolos con curiosidad. «Los estaba buscando. Tengo noticias importantes». Carolina intentó disimular su agitación alisándose el vestido y adoptando una expresión profesional. «¿Qué sucede, Vicente?» «El CEO hará una aparición sorpresa mañana», anunció él, sin notar la palidez repentina en el rostro de Miguel. Todos deben estar perfectos para su llegada. Antes de que Carolina pudiera procesar esta información, su teléfono vibró con la llegada de un mensaje. Al mirarlo, su sangre se heló. Era una foto de Miguel y Daniela reuniéndose secretamente, junto con documentos financieros que sugerían un inminente recorte masivo en su departamento. El mensaje, de un número desconocido, decía: «Tu querido pasante no es quien dice ser. Está recopilando información para destruir tu departamento». Carolina levantó la vista de su teléfono para encontrarse con la mirada preocupada de Miguel. En ese instante, todas sus sospechas regresaron con fuerza, amplificadas por la sensación de traición personal tras el beso que acababan de compartir. Sin pensarlo dos veces, dio un paso atrás y lo confrontó delante de Vicente. «¿Quién diablos eres realmente?», espetó mostrándole la pantalla de su teléfono. «¿Para quién trabajas? ¿Todo este tiempo has estado espiándonos?». La expresión de Miguel se transformó en una máscara de preocupación. «Carolina, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué? ¿Cómo has estado utilizándome para conseguir información interna? ¿Cómo planeabas despedir a mi equipo mientras me distraías?». Vicente observaba el intercambio con creciente alarma. «¿De qué están hablando? ¿Qué es todo esto?». Carolina, cegada por la ira y la humillación, no se detuvo. «Nuestro querido pasante ha estado reportando directamente al CEO. Ha estado recopilando información sobre todos nosotros, preparando el terreno para una purga masiva». Varios ejecutivos se habían acercado, atraídos por la conmoción. Miguel miró a su alrededor, atrapado en una situación imposible. Revelar su identidad ahora solo humillaría a Carolina públicamente, pero mantener su silencio confirmaría sus acusaciones. Con una mirada de disculpa hacia ella, optó por el silencio. Vicente, ahora completamente alerta, hizo una seña a seguridad. «Escoltarán al señor Santos fuera del hotel», ordenó. «Mañana aclararemos todo esto en la oficina». Mientras los guardias lo acompañaban hacia la salida, Miguel mantuvo contacto visual con Daniela, quien había presenciado toda la escena, indicándole con un gesto sutil que mantuviera su silencio sobre su verdadera identidad. Carolina observó su partida con emociones encontradas. La satisfacción de haber descubierto al infiltrado se mezclaba con un dolor inesperado, como si hubiera perdido algo valioso antes de siquiera poseerlo realmente. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue un tormento para Carolina. Cada minuto que pasaba, las emociones oscilaban entre la rabia por la traición y una inexplicable sensación de pérdida. Se había permitido bajar la guardia, había comenzado a confiar, y una vez más le habían demostrado que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Al llegar a su apartamento,
Tiró la maleta en un rincón y se sirvió una copa de vino. El silencio del lugar, que normalmente encontraba reconfortante después de un viaje, ahora parecía amplificar sus pensamientos. El recuerdo del beso en el jardín seguía fresco en su memoria, mezclándose dolorosamente con la imagen de las fotografías que había recibido después. Su teléfono sonó con un mensaje de Elena. ¿Podemos hablar mañana antes de que llegues a la oficina? Tengo más información sobre Santos. Carolina respondió afirmativamente. Necesitaba entender la magnitud de lo que había descubierto y prepararse para las consecuencias. La mañana siguiente, se encontró con Elena en una cafetería a 2 cuadras de la oficina. Elena ya la esperaba con 2 cafés y una expresión de falsa preocupación. «Asumo que ya confrontaste a Santos», dijo Elena sin preámbulos. «Sí, aunque no obtuve muchas respuestas», respondió Carolina. «¿Cómo conseguiste esas fotos?» Elena sonrió enigmáticamente. «Tengo mis contactos. Lo importante es que lo descubrimos a tiempo. Según mis fuentes, el plan era evaluar a todos los departamentos para una reestructuración masiva. Tu equipo estaba primero en la lista para recortes». «¿Y por qué me ayudas a mí específicamente?», preguntó Carolina, aún desconfiada. «Porque reconozco el talento cuando lo veo», respondió Elena con una sonrisa calculada. «Y porque yo también estoy en la mira. Los veteranos de la empresa no encajamos en la nueva visión del CEO, aparentemente». Carolina asintió lentamente, procesando la información. Algo no terminaba de encajar, pero no podía identificar exactamente qué. «El CEO llega hoy», continuó Elena. «Probablemente Santos ya le informó sobre el incidente. Debes estar preparada para defender tu departamento». Al llegar a Rivero Enterprises, el ambiente era de tensión contenida. Todos los empleados vestían sus mejores trajes y la actividad era frenética, mientras se preparaban para la llegada del misterioso CEO que nadie había visto en persona. Vicente reunió a todos los directores de departamento en la sala de juntas. «El señor Rivero llegará en aproximadamente 1 hora», anunció. «Quiere reunirse con cada departamento individualmente para discutir la dirección futura de la empresa. Marketing será el primero». Carolina sintió un nudo en el estómago. ¿Coincidencia que su departamento fuera el primero, justo después del incidente con Miguel? «¿Qué pasó con Santos?», preguntó uno de los directores. Vicente frunció el ceño. «Eso se aclarará hoy. Por ahora concentrémonos en causar una buena impresión al señor Rivero». De vuelta en su oficina, Carolina preparaba frenéticamente su presentación, determinada a demostrar el valor de su equipo a pesar de las aparentes intenciones del CEO. Su asistente la interrumpió. «Daniela Rivero quiere verte. Dice que es urgente». Carolina se sorprendió. Daniela, la directora de operaciones, rara vez tenía asuntos con marketing. «Hazla pasar». Daniela entró con expresión seria y cerró la puerta tras ella. «No tenemos mucho tiempo», dijo sin preámbulos. «Necesito que escuches algo importante antes de la reunión. Si es sobre Miguel Santos, ya sé que estaba espiando para el CEO», respondió Carolina secamente. Daniela pareció a punto de decir algo, pero se contuvo. «Solo mantén la mente abierta, ¿sí? No todo es lo que parece». Antes de que Carolina pudiera presionarla por más detalles, el intercomunicador sonó. Todos los directores de marketing a la sala de conferencias principal. «El señor Rivero ha llegado». El corazón de Carolina latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Su carrera, todo por lo que había trabajado, podría definirse en los próximos minutos. Al entrar en la sala de conferencias, se detuvo en seco. De pie junto a la ventana, vestido con un impecable traje azul marino y observando la ciudad, estaba Miguel. Excepto que no era Miguel Santos. Era Mateo Rivero, el CEO de la empresa. La sala quedó en silencio absoluto mientras todos procesaban lo que estaban viendo. Carolina sentía que el suelo se movía bajo sus pies, incapaz de reconciliar al pasante que había besado en Cancún con el multimillonario dueño de la empresa que ahora se giraba para mirarlos. «Me gustaría presentarme formalmente», dijo él, sus ojos fijos en la expresión atónita de Carolina. «Soy Mateo Rivero». La reunión transcurrió como en un sueño. Mateo presentó su visión para el futuro de la empresa, discutió planes de expansión y respondió preguntas de los ejecutivos asombrados.
Carolina permaneció en silencio, incapaz de formular una sola palabra coherente, mientras su mente repasaba cada interacción, cada conversación, cada momento íntimo compartido con el hombre que creía conocer. Cuando la reunión concluyó, intentó salir rápidamente, pero la voz de Mateo la detuvo. «Señorita Fuentes, ¿podría quedarse un momento?» Los demás ejecutivos salieron, algunos lanzándole miradas de curiosidad o simpatía. Cuando la puerta se cerró, quedaron solos en un silencio cargado de tensión. «Carolina», comenzó él. «No me llames así», espetó ella, la humillación dando paso a la ira. «No tienes derecho. Entiendo que estés molesta». «¿Molesta?», interrumpió ella con una risa amarga. «¿Crees que estoy molesta? Estoy furiosa. Me humillaste. Me manipulaste». Fue divertido. El gran CEO riéndose de la ejecutiva provinciana que se creía tan importante. Mateo dio un paso hacia ella, pero Carolina retrocedió. «Nunca me reí de ti», dijo él con voz firme. «Nunca mentí sobre lo que importa». «¿No? ¿Y qué importa según tú? Porque desde donde yo estoy, todo fue una mentira. Cada conversación, cada momento que compartimos, lo que sentí, lo que siento, es real», insistió él. «Mi identidad era lo único falso». Carolina lo miró incrédula. «¿Era un juego para ti? ¿La pobre ejecutiva que se enamora del multimillonario disfrazado? ¿Te estabas riendo de mí todo el tiempo?» Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Vicente entró agitado. «Señor Rivero, tenemos una emergencia. Se ha filtrado información confidencial a los competidores. Documentos internos sobre nuestra estrategia de expansión». El rostro de Mateo se ensombreció. «¿Cuándo sucedió esto?» «Aparentemente esta mañana. Los archivos se enviaron desde un correo interno». Carolina sintió que la sangre abandonaba su rostro cuando Vicente la miró directamente. «El sistema rastrea el acceso desde tu computadora, Carolina». «¿Qué? Eso es imposible. Yo no...» «Los registros indican que alguien con tus credenciales accedió a los archivos a las 7:15 de la mañana y los envió a 3 de nuestros principales competidores». Continuó Vicente, su expresión ahora severa. «Estaba con Elena a esa hora», protestó Carolina. «En la cafetería a la esquina. Hay cámaras, testigos». Vicente miró a Mateo, quien parecía estar procesando rápidamente la información. «Investiga esto», ordenó Mateo. «Quiero ver esos registros personalmente y verificar las cámaras de seguridad. Nadie tome ninguna acción hasta que yo lo autorice». Cuando Vicente salió, Carolina se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Mateo. «A vaciar mi escritorio, obviamente. Es cuestión de tiempo antes de que me despidan por algo que no hice». Mateo la detuvo sujetando suavemente su brazo. «No vas a ninguna parte. Alguien te está tendiendo una trampa, y creo saber quién y por qué». «¿Y por qué debería confiar en ti?», preguntó ella, retirando su brazo del contacto. «Porque a pesar de todo, me conoces mejor que nadie en esta empresa», respondió él con una intensidad que la sorprendió. «Pasamos semanas trabajando juntos. Sabes quién soy realmente. Más allá del nombre o el título». Carolina lo miró debatiéndose entre su orgullo herido y la creciente sospecha de que había algo más grande ocurriendo. «Necesito tu ayuda para resolver esto», continuó Mateo. «Y tú necesitas la mía para limpiar tu nombre. ¿Tregua?». Después de un largo momento, Carolina asintió. «Tregua. Pero solo hasta que descubramos quién está detrás de esto». Establecieron una improvisada sala de crisis en la oficina privada de Mateo, un espacio que Carolina nunca había visto antes. Mientras revisaban los registros del sistema, Carolina no podía evitar notar los detalles personales que revelaban al hombre detrás del CEO, fotografías familiares, libros de poesía, un viejo reloj de escritorio que parecía tener valor sentimental. Daniela se unió a ellos, aportando más información sobre los archivos filtrados y los patrones de acceso al sistema. «Los registros muestran que se usaron tus credenciales, pero la dirección IP no coincide con tu computadora ni con tu teléfono», explicó Daniela. «Alguien con acceso administrativo podría haber falsificado esto». «¿Quién tiene ese tipo de acceso?», preguntó Carolina. «Recursos humanos, sistemas», comenzó Mateo, deteniéndose abruptamente. «Y Elena Morales».
Carolina lo miró sorprendida. ¿Elena? Pero ella fue quien me advirtió sobre... Se detuvo entendiendo de repente. Ella me envió esas fotos. Me manipuló para que te confrontara públicamente. Necesito explicarte algo, dijo Mateo, sentándose frente a ella. La verdadera razón por la que regresé y decidí trabajar encubierto. Durante la siguiente hora, Mateo le contó cómo durante sus años en el extranjero expandiendo la empresa, había recibido informes preocupantes sobre cambios en la cultura corporativa que su padre había creado. Rivero Enterprises se había fundado con la filosofía de que los empleados eran familia, pero algo estaba erosionando esos valores. No podía simplemente regresar y hacer cambios basados en informes. Necesitaba experimentarlo de primera mano, entender qué funcionaba y qué no. ¿Y por qué mi departamento?, preguntó Carolina. No fue planeado, confesó él. Vicente te eligió porque eres conocida por tu exigencia. Pensó que si podía sobrevivir a ti, podría sobrevivir a cualquier cosa. Ella no pudo evitar una pequeña sonrisa ante eso. Lo que no esperaba, continuó Mateo con voz más suave, era encontrar a alguien que se preocupara por esta empresa tanto como yo. Alguien que encarnara todo lo que mi padre valoraba. Sus ojos se encontraron, y por un momento la tensión entre ellos cambió de naturaleza. ¿Por qué no me lo dijiste en Cancún?, preguntó ella. Después de todo lo que compartimos, iba a hacerlo, respondió él, esa noche, después del beso. Pero entonces llegó Vicente con el anuncio y luego recibiste ese mensaje. Daniela irrumpió en la oficina, interrumpiendo el momento. Encontramos algo. Elena ha estado vendiendo información a los competidores durante meses. Y hay más. Está trabajando con un conglomerado extranjero que intenta una adquisición hostil de la empresa. Mateo se puso de pie, alarmado. ¿Qué? El consejo está siendo convocado de emergencia esta noche, continuó Daniela. Aparentemente han recibido una oferta que no pueden rechazar y van a votar la venta de la empresa. Carolina observó cómo la expresión de Mateo cambiaba del asombro a la determinación. No si puedo evitarlo, dijo él tomando su chaqueta. Necesito llegar a esa reunión. Voy contigo, declaró Carolina sorprendiéndose a sí misma. Mateo la miró, una leve sonrisa formándose en sus labios. ¿Tregua? Más que eso, respondió ella. Nadie amenaza a esta empresa. Es tan mía como tuya. Mientras salían apresuradamente de la oficina, Carolina se dio cuenta de que era verdad. En algún momento, Rivero Enterprises había dejado de ser solo un trabajo para convertirse en parte de su identidad, y ahora estaba dispuesta a luchar por ella, junto al hombre que había llegado a su vida bajo falsas pretensiones, pero que, paradójicamente, le había mostrado su verdadero valor. La tarde transcurría mientras Carolina y Mateo trabajaban febrilmente, revisando documentos en busca de pruebas contra Elena. La oficina privada del CEO era un espacio sorprendentemente acogedor, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y estanterías repletas de libros que revelaban al hombre detrás del empresario. «Tu padre tenía buen gusto literario», comentó Carolina, notando una colección de poesía latinoamericana. Mateo levantó la vista de su computadora con una sonrisa nostálgica. Siempre decía que un buen empresario debía entender primero el alma humana. Los números venían después. Parece que era un hombre sabio. Lo era, asintió Mateo. Por eso me duele tanto ver cómo han intentado desmantelar su legado en mi ausencia. Carolina lo observó con nuevos ojos. El arrogante CEO que había imaginado no coincidía con el hombre vulnerable que tenía delante, genuinamente preocupado por la empresa que había heredado. «¿Por qué te fuiste tanto tiempo?», preguntó suavemente. Mateo suspiró reclinándose en su silla. «Cuando mi padre murió, no estaba preparado para asumir el control. Me sentía inadecuado. Pensé que expandiendo la empresa internacionalmente, probaría mi valía. Un error clásico. Buscar fuera lo que debería haber protegido aquí primero». Un silencio cómplice cayó entre ellos, roto solo por el sonido de sus dedos sobre los teclados y el ocasional sorbo de café. Trabajaban con una sincronía natural, complementándose sin necesidad de palabras. Tras varias horas de investigación, comenzaron a emerger patrones inquietantes.
Mira esto, dijo Carolina girando su pantalla hacia Mateo. Elena ha accedido a los archivos confidenciales del Consejo cada vez que había una reunión importante, siempre desde terminales diferentes para no levantar sospechas, y coincide con las fechas en que nuestros competidores lanzaron estrategias sospechosamente similares a las nuestras, añadió él conectando los puntos. Daniela entró con más documentos y una expresión preocupada. Acabo de revisar el expediente completo de Elena. Falsificó parte de su historial laboral. Nunca trabajó en las empresas que mencionó en su CV. ¿Cómo pasó los controles de seguridad?, preguntó Carolina. Porque Vicente firmó personalmente su contratación, respondió Daniela. Omitió el proceso estándar. Mateo frunció el ceño. ¿Vicente? Eso no tiene sentido. Él siempre ha sido meticulosamente cuidadoso con las contrataciones. Un pensamiento inquietante cruzó la mente de Carolina. ¿Y si Vicente es parte de esto? Ha actuado extraño desde que regresamos de Cancún. Fue el primero en acusarme de la filtración de documentos. Mateo pareció considerar la posibilidad, su expresión tornándose más sombría. Necesitamos hablar con él antes de sacar conclusiones. Encontraron a Vicente en su oficina, revisando nerviosamente unos documentos. Su sobresalto al verlos entrar juntos fue evidente. Mateo, Carolina, no esperaba verlos aquí. Tenemos algunas preguntas, Vicente, dijo Mateo directamente, sobre Elena Morales. El rostro de Vicente palideció visiblemente. ¿Qué pasa con ella? Sabemos que falsificó su CV y que tú aprobaste su contratación sin seguir los protocolos, intervino Carolina. ¿Por qué? Vicente se desplomó en su silla, súbitamente envejecido. No tuve opción. Siempre hay opciones, replicó Mateo, su tono endureciéndose. Explícate. Ella tiene información sobre mí, sobre mi pasado, confesó Vicente, evitando sus miradas. Información que podría destruir mi carrera y mi reputación. ¿Qué tipo de información?, presionó Carolina. Vicente guardó silencio un momento, como sopesando sus opciones, antes de finalmente rendirse. Mi verdadero nombre es Eduardo Rivero. La revelación golpeó a Mateo como una bofetada física. Retrocedió un paso, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Rivero? ¿Estás diciendo que...? Soy el hermano menor de tu padre, Mateo, confirmó Vicente Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. Tu tío. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Carolina observaba el intercambio, consciente de estar presenciando un momento profundamente personal. Mi padre nunca mencionó tener un hermano, dijo finalmente Mateo, su voz controlada pero tensa. Nos distanciamos hace muchos años, antes de que tú nacieras, explicó Vicente. Una disputa por la dirección de la empresa familiar. Yo quería vender a inversionistas extranjeros, él se negaba. Las cosas se pusieron feas. Dije cosas imperdonables. Él me desheredó y me fui. ¿Y luego volviste con un nombre falso para trabajar en su empresa?, preguntó Mateo, la incredulidad tiñendo su voz. Después de años vagando de trabajo en trabajo, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida, continuó Vicente. Para entonces, tu padre había convertido la pequeña empresa familiar en un imperio. No podía simplemente regresar y pedir perdón, así que cambié mi nombre y solicité trabajo como un extraño. Pensé que sería temporal, solo hasta encontrar el momento adecuado para revelar mi identidad. Pero nunca lo hiciste, concluyó Mateo. Tu padre me reconoció de inmediato, confesó Vicente, sus ojos humedeciéndose. Me llamó a su oficina el primer día. Esperaba su furia, pero en cambio se rió. Dijo que siempre supo que volvería algún día. Me ofreció quedarme, pero con una condición, que nadie supiera quién era yo realmente, hasta que hubiera demostrado mi valía a la empresa, no por mi apellido, sino por mi trabajo. Carolina miró a Mateo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de emociones, dolor, confusión, pero también un destello de reconocimiento, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Suena exactamente como algo que mi padre haría, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa triste. Cuando él enfermó, continuó Vicente, le pedí permiso para revelar mi identidad, para reparar nuestra relación públicamente. Pero insistió en que esperara. Dijo,
Cuida de mi hijo cuando yo no esté. Él necesitará guía, aunque no lo admita, y cuando esté listo para verdaderamente liderar, entonces sabrá quién eres. ¿Y Elena?, intervino Carolina, trayendo la conversación de vuelta al problema inmediato. ¿Cómo descubrió tu verdadera identidad? Vicente suspiró pesadamente. Encontró documentos antiguos en los archivos, fotografías, cartas entre tu padre y yo. Me chantajeó, amenazando con revelar que había mentido sobre mi identidad durante décadas. Exigió que la contratara y luego que la promoviera, dándole acceso a información cada vez más confidencial. ¿Sabías que estaba vendiendo secretos corporativos?, preguntó Mateo, su tono endureciéndose nuevamente. Sospechaba que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas, respondió Vicente, y temía que si la acusaba, ella revelaría mi secreto y perdería la oportunidad de conocerte realmente. Mateo procesó esta información en silencio, su expresión inescrutable. Finalmente miró a Carolina como buscando su opinión. Creo que dice la verdad, dijo ella suavemente, pero eso no cambia el hecho de que Elena está intentando vender la empresa bajo nuestras narices. La reunión del consejo, recordó Mateo súbitamente. ¿Cuándo exactamente? Esta noche a las 8, respondió Vicente, en el club empresarial del centro. Elena ha estado trabajando con un conglomerado extranjero durante meses, preparando una oferta que el consejo no podrá rechazar. Mateo consultó su reloj. Tenemos 3 horas para reunir todas las pruebas y llegar allí. Yo te ayudaré, dijo Vicente, enderezándose con renovada determinación. Conozco todos los secretos de Elena. Es hora de enmendar mis errores. Mientras recopilaban febrilmente documentos y evidencias, Carolina observaba la interacción entre tío y sobrino, notando cómo gradualmente la tensión inicial daba paso a una cautelosa colaboración. Había algo conmovedor en ver a estos dos hombres, separados por décadas de secretos, trabajando juntos para salvar el legado familiar. A las 7 de la tarde, tenían un expediente completo documentando las actividades de Elena, correos electrónicos, registros de acceso, transferencias bancarias sospechosas y hasta grabaciones de llamadas telefónicas que Vicente había guardado como seguro. Esto debería ser suficiente para detenerla, dijo Carolina cerrando la carpeta. Siempre y cuando lleguemos a tiempo, añadió Mateo, mirando por la ventana el cielo que comenzaba a oscurecerse. Una tormenta se aproxima. Como presagio de sus palabras, gruesas gotas comenzaron a golpear contra los cristales mientras salían del edificio. El chofer de Mateo los esperaba con el auto en marcha, listo para llevarlos al club empresarial. Apenas habían avanzado 10 minutos cuando el tráfico se detuvo completamente. La lluvia se había convertido en un diluvio y las calles ya comenzaban a inundarse, una situación tristemente común en la Ciudad de México durante la temporada de lluvias. ¿Qué sucede?, preguntó Mateo, impaciente. Accidente más adelante, señor, respondió el chofer, y varias calles están cerradas por inundaciones. No hay forma de avanzar por esta ruta. Mateo consultó su teléfono. No hay señal. Las torres de telefonía deben estar afectadas por la tormenta. El rostro de Mateo reflejaba una vulnerabilidad que Carolina no había visto antes. Por primera vez, el poderoso CEO parecía realmente preocupado, casi derrotado. Esta empresa no es solo un negocio para mí, confesó mirando por la ventana empañada. Es el legado de mi padre. Es mi hogar, y ahora podría perderlo todo. Carolina puso su mano sobre la de él, un gesto instintivo de apoyo. No si yo puedo evitarlo, declaró con firmeza abriendo la puerta del auto. Ven, tengo una idea. Bajo la lluvia torrencial, Carolina detuvo un camión de reparto que avanzaba lentamente por una calle lateral. Tras una breve negociación y una generosa cantidad de efectivo, el conductor aceptó llevarlos al centro. Mateo miró incrédulo el viejo camión cargado de verduras. ¿Es en serio? ¿Prefieres llegar tarde en tu auto de lujo o a tiempo entre lechugas?, replicó ella con una sonrisa desafiante. Media hora después, empapados y oliendo ligeramente a repollo, entraban apresuradamente al elegante club empresarial. Los miembros del consejo, ya reunidos en la sala de juntas principal,
Miraron con asombro al CEO y la directora de marketing en su deplorable estado. Elena Morales, de pie junto a un grupo de ejecutivos extranjeros, palideció visiblemente al verlos. «Señor Rivero, no lo esperábamos». «Evidentemente», interrumpió Mateo sacudiéndose el agua del cabello. «Lamento interrumpir su pequeño golpe de estado, señorita Morales, pero me temo que tengo objeciones a la venta de mi empresa». El presidente del consejo, un hombre de edad avanzada que había sido amigo de su padre, se levantó confundido. «Mateo, nos informaron que habías aprobado esta oferta. Estos caballeros tienen documentos con tu firma». «Documentos falsificados», intervino Carolina, colocando su carpeta de evidencias sobre la mesa. «Como pueden ver aquí, la señorita Morales ha estado vendiendo información confidencial durante meses y ahora intenta facilitar una adquisición hostil. Los siguientes minutos fueron caóticos. Elena intentó desacreditar las acusaciones, pero Vicente apareció en ese momento, habiendo llegado por sus propios medios, y confirmó todo. Cuando la evidencia se hizo abrumadora, Elena intentó una última jugada desesperada. «¿Y van a creerle a él?», gritó señalando a Vicente. «Un hombre que ha mentido sobre su identidad durante 20 años. Pregúntenle quién es realmente». El silencio cayó sobre la sala mientras todas las miradas se dirigían a Vicente. Con un suspiro resignado, dio un paso adelante. «Mi nombre verdadero es Eduardo Rivero», confesó con voz firme. «Soy el hermano menor de Antonio Rivero y tío de Mateo». Los murmullos de asombro recorrieron la sala. El presidente del consejo se ajustó los lentes escrutando el rostro de Vicente. «Por Dios, ahora lo veo. El parecido es innegable». En medio de la conmoción, Mateo colocó una mano en el hombro de su recién descubierto tío, un gesto público de aceptación que no pasó desapercibido para nadie. «Mi padre siempre decía que las segundas oportunidades eran un regalo tanto para quien las da como para quien las recibe», dijo dirigiéndose al consejo pero mirando a su tío. «Creo que ha llegado el momento de honrar esa filosofía». Volviéndose hacia los ejecutivos extranjeros, Mateo adoptó un tono más duro. «Caballeros, les sugiero que reconsideren sus asociaciones empresariales. No está a la venta hoy, ni lo estará nunca mientras yo viva». Cuando los guardias de seguridad escoltaron a Elena y a los ejecutivos extranjeros fuera de la sala, Carolina se adelantó. En lugar de simplemente explicar la conspiración, comenzó a presentar la innovadora estrategia de marketing que ella y Mateo habían desarrollado juntos, demostrando cómo podría revolucionar el futuro de la empresa. Su presentación, apasionada y convincente a pesar de estar empapada y sin apoyo visual, cautivó al consejo. No solo defendió a Mateo y expuso a Elena, sino que presentó una visión para la empresa que honraba sus raíces familiares mientras miraba hacia el futuro. «Esto no se trata solo de negocios», concluyó con firmeza. «Se trata de familia, la que elegimos construir juntos». Cuando la reunión terminó con la conspiración desmantelada y la empresa segura, Mateo atrajo a Carolina a un rincón privado con vista a las luces de la ciudad, ahora brillantes contra el cielo oscuro tras la tormenta. «Salvaste mi empresa», dijo tomando sus manos entre las suyas. «Nuestra empresa», corrigió ella con una pequeña sonrisa. «Alguien me dijo una vez que el carácter se revela bajo presión. Creo que ambos hemos sido bastante probados, ¿no crees?» Mateo sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, Carolina vio al hombre completamente libre de máscaras, sin el peso de los secretos o las pretensiones. «Carolina Fuentes», dijo suavemente, «creo que eres lo mejor que le ha pasado a Rivero Enterprises en mucho tiempo. Y a su CEO», añadió ella con atrevimiento. Mientras se inclinaba para besarla, Carolina pensó que quizás, solo quizás, las segundas oportunidades también eran para ella. Los días siguientes a la confrontación en el club empresarial fueron un torbellino de actividad. La noticia de la conspiración frustrada y el regreso del verdadero CEO se esparció por toda la empresa como fuego en pastizal seco. Los pasillos zumbaban con rumores sobre la verdadera identidad de Vicente, Eduardo, y para consternación de Carolina, sobre su aparente cercanía con el jefe. «¿Oíste? Dicen que ella sabía quién era él todo el tiempo», escuchó Carolina mientras pasaba junto a la sala de descanso. «Por eso ascendió tan rápido.
Comentarios como ese le dolían más de lo que quería admitir. Había trabajado demasiado duro para que ahora cuestionaran sus méritos. Mateo percibió su incomodidad durante una reunión de estrategia. «Necesitamos hablar», le dijo cuando todos se habían marchado. «¿Cena esta noche?» «No creo que sea buena idea», respondió ella. «Ya hay suficientes rumores circulando. Por eso mismo debemos hablar. ¿Mi oficina a las 7?» A las 7 en punto, Carolina tocó a la puerta de la oficina del CEO. Mateo la recibió, pero para su sorpresa no estaba solo. Vicente, Eduardo y Daniela también estaban presentes, junto con los directores de todos los departamentos. «¿Qué es esto?», preguntó desconcertada. «Una revelación de la verdad», respondió Mateo, invitándola a pasar. «He reunido al equipo directivo completo porque es hora de aclarar ciertos malentendidos». Durante la siguiente hora, Mateo explicó detalladamente su plan de infiltración, sus motivaciones, y más importante aún, públicamente reconoció el papel crucial de Carolina en salvar a la empresa. También presentó formalmente a Eduardo como su tío y anunció su decisión de mantenerlo en su posición directiva. «Los rumores que algunos han estado esparciendo son completamente falsos», declaró Mateo con firmeza. «Carolina Fuentes no tenía conocimiento de mi identidad hasta esa noche en la sala de juntas. Su ascenso y posición en esta empresa se deben exclusivamente a su extraordinario talento y dedicación». Carolina sintió una mezcla de gratitud y algo más profundo que no quería nombrar aún. La manera en que Mateo la defendía, sin que ella lo hubiera pedido, revelaba mucho sobre el tipo de hombre que era realmente. Cuando la reunión concluyó, los directivos se marcharon con una nueva comprensión y, más importante, con una visión clara del futuro de la empresa. Solo Mateo y Carolina permanecieron en la oficina. «Gracias», dijo ella simplemente. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía», respondió él. «Esta empresa debe construirse sobre verdad y respeto, empezando por reconocer el mérito donde existe». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, hasta que Mateo lo rompió con una pregunta inesperada. «¿Qué piensas de la transparencia?» «¿En qué sentido?», preguntó ella, intrigada. «Estaba pensando en rediseñar las oficinas, eliminar muros, instalar paredes de vidrio, un símbolo físico del cambio que quiero implementar en la cultura corporativa». Carolina sonrió, capturando inmediatamente la visión. «Como una metáfora hecha realidad. Me gusta. Nada de secretos, nada de jerarquías opresivas». «Exactamente», asintió él, complacido de que entendiera. «Y hay algo más que quiero implementar, pero necesito tu opinión sincera». Le mostró una presentación en su computadora. Un ambicioso plan para transformar Rivero Enterprises. No solo cambios estructurales, sino filosóficos. Horarios flexibles, espacio para la creatividad, programas de bienestar y, lo más revolucionario, una estructura de toma de decisiones más horizontal. «Es valiente», dijo ella finalmente. «Muchos dirán que es demasiado idealista para funcionar». «¿Y tú qué dices?» «Digo que es exactamente lo que esta empresa necesita», respondió con convicción. «Volver a sus raíces, a la visión original de tu padre pero adaptada al mundo actual». La sonrisa de Mateo iluminó toda su cara. «¿Trabajarías conmigo en esto? No como empleada, sino como socia. Quiero que lideres la transformación conmigo». La propuesta la tomó por sorpresa. No era solo un ascenso, era una invitación a construir algo juntos. «¿Estás mezclando lo personal con lo profesional?», preguntó, necesitando claridad. «Lo personal y lo profesional siempre han estado entrelazados en esta empresa», respondió él. «Mi padre construyó este lugar como una extensión de nuestra familia. Y yo...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Yo quiero construir algo significativo con alguien que comparta mi visión. Profesionalmente te respeto más que a nadie. Y personalmente...» Se detuvo, acercándose a ella. «Personalmente, Carolina, creo que nunca había conocido a alguien como tú». El aire entre ellos se cargó de posibilidades. Carolina sabía que estaban en un punto de inflexión. Su respuesta definiría no solo su carrera, sino también su vida personal. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición.
Tenemos que hacer esto bien, Mateo. Paso a paso. Tanto lo profesional como lo personal. Paso a paso, acordó él tomando su mano. Los meses siguientes fueron intensos. Juntos implementaron su visión para transformar Rivero Enterprises. Las paredes físicas comenzaron a caer, reemplazadas por espacios abiertos y transparentes. Las jerarquías rígidas dieron paso a estructuras más colaborativas. Cada departamento fue reorganizado para fomentar la innovación y el trabajo en equipo. No todo fue fácil. Hubo resistencia de los sectores más tradicionalistas de la empresa. Algunos ejecutivos veteranos renunciaron incómodos con la nueva filosofía, pero por cada persona que se marchaba, llegaban 3 con energía fresca y entusiasmo por la nueva cultura. Carolina y Mateo trabajaban estrechamente, sus estilos complementándose perfectamente. Donde él era visionario, ella era pragmática. Donde ella era meticulosa, él era osado. Juntos formaban un equilibrio que pronto comenzó a dar frutos. Eduardo, ahora usando su verdadero nombre, se convirtió en un valioso mentor para ambos, compartiendo historias sobre los primeros días de la empresa y la visión original de su fundador. A través de sus anécdotas, Mateo descubrió facetas de su padre que nunca había conocido, profundizando su compromiso con el legado familiar. La relación personal entre Carolina y Mateo evolucionaba a su propio ritmo. Comenzaron con cenas después del trabajo, luego cine los fines de semana, y gradualmente construyeron una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se tomaban las cosas con calma, conscientes de la complejidad de su situación. ¿No te molesta que la gente hable?, preguntó él una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante lejos de las miradas indiscretas. Antes me habría importado muchísimo, confesó ella, pero ahora entiendo que siempre habrá rumores. Lo importante es que nosotros conocemos la verdad. 6 meses después de la fatídica noche en el club empresarial, Rivero Enterprises brillaba con renovada energía. Los resultados financieros respaldaban las audaces reformas, y la empresa comenzaba a ser reconocida como pionera en prácticas laborales innovadoras. Para celebrar los logros y conmemorar el aniversario de la fundación de la empresa, Mateo organizó una gala en la terraza del edificio corporativo, ahora remodelada como un jardín urbano. Esa noche, mientras los empleados y sus familias disfrutaban de la celebración, Mateo subió al pequeño escenario instalado para la ocasión. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Cuando regresé a México hace un año, comenzó, lo hice con miedo de no estar a la altura del legado de mi padre, miedo de no saber cómo reconectar con la empresa que él construyó con tanto amor. Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros atentos. Decidí disfrazarme de pasante porque necesitaba entender la empresa desde adentro, sin filtros ni adulaciones. Lo que descubrí fue tanto preocupante como inspirador. Vi que algunos habían olvidado los valores fundamentales de Rivero Enterprises, pero también encontré personas extraordinarias que mantenían vivo el espíritu original sin siquiera haberlo conocido. Su mirada se posó en Carolina, quien lo observaba desde un costado del escenario. Una persona en particular me desafió, me irritó, me inspiró y, finalmente, me mostró el verdadero corazón de esta empresa. Para sorpresa de todos, Mateo extendió su mano hacia Carolina. «Carolina, ¿podrías acompañarme aquí arriba, por favor?» Con el corazón acelerado, Carolina subió al escenario. Los murmullos entre los asistentes aumentaron al verlos juntos. «Esta mujer», continuó Mateo tomando su mano, «me dio la bienvenida a su departamento como un simple pasante y me puso a prueba de todas las maneras posibles». Risas cómplices recorrieron la audiencia. La historia de cómo el CEO se había infiltrado como pasante ya era legendaria en la empresa. Desde reorganizar el armario de suministros hasta preparar presentaciones completas en tiempo récord, Carolina no me dio tregua. Y gracias a eso redescubrí la empresa de mi padre a través de sus ojos. Carolina sonrió, recordando aquellos primeros días y cómo había intentado deshacerse del irritante pasante que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Mateo, ante cientos de empleados,
clientes y socios comerciales, se arrodilló frente a ella. «Carolina Fuentes», dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo, «desde aquel primer día cuando me ordenaste reorganizar el almacén, supe que eras extraordinaria. Continuarías dándome órdenes por el resto de nuestras vidas». Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Carolina miró atónita el hermoso anillo que brillaba en la cajita aterciopelada. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Toda su vida, su infancia en Oaxaca, sus años de lucha, sus éxitos y fracasos, pasó ante sus ojos. «Eso depende», respondió finalmente con una sonrisa traviesa. «¿Me lo preguntas como mi pasante o como mi igual?» Mateo sonrió ampliamente. «Siempre como tu igual», prometió deslizando el anillo en su dedo mientras aplausos y vítores estallaban a su alrededor. Eduardo fue el primero en abrazarlos, lágrimas no disimuladas en sus ojos. «Mi hermano estaría tan orgulloso», murmuró mientras estrechaba a su sobrino. «De ambos». Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Carolina y Mateo se encontraban en el balcón de la oficina donde todo había comenzado. Las luces de la ciudad titilaban bajo ellos como estrellas caídas. Daniela se acercó con champán, seguida por Eduardo y algunos empleados que se habían convertido en parte de su círculo más cercano. «Por las segundas oportunidades», propuso Mateo, alzando su copa. «Y por ver a las personas por quienes realmente son», añadió Carolina completando su pensamiento como habían aprendido a hacer. Mientras brindaban bajo el cielo estrellado, Carolina observó la oficina a través de las nuevas paredes de cristal. Ya no era el espacio jerárquico y frío que había conocido durante años. Los muros habían sido reemplazados por transparencia, los escritorios reorganizados en espacios colaborativos en lugar de divisiones jerárquicas, y en la pared principal, una nueva declaración de misión que rezaba: «Familia primero, negocios segundo». En ese momento, rodeada de las personas que habían pasado de ser colegas a familia, Carolina comprendió que el mayor engaño de Mateo había resultado en la mayor verdad de su vida, que en los lugares más inesperados a veces encontramos exactamente lo que no sabíamos que estábamos buscando. Un año había transcurrido desde aquella noche bajo las estrellas, cuando Mateo sorprendió a todos con su propuesta. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo despejado de primavera, mientras Carolina contemplaba la vista desde su nueva oficina, observando el imperio urbano que ahora ayudaba a dirigir. En 12 meses, Rivero Enterprises no solo había consolidado su posición en el mercado latinoamericano, sino que se había convertido en un modelo de cultura corporativa innovadora. El suave golpeteo en la puerta de cristal la hizo girar. Mateo entró con 2 tazas de café, vestido con uno de sus impecables trajes azul marino, aunque ahora sin corbata, parte de la política de vestimenta más relajada que habían implementado. «Buenos días, señora Rivero», saludó con una sonrisa juguetona. Carolina rodó los ojos con fingida exasperación. «Aún no es oficial, señor Fuentes Rivero. La boda es en 3 semanas, ¿recuerdas?» Mateo dejó una de las tazas sobre su escritorio y se acercó para besarla suavemente. «¿Cómo podría olvidarlo, si mi suegra llama cada día con nuevas sugerencias para la ceremonia?» Carolina sonrió, pensando en cómo sus padres, inicialmente escépticos sobre su relación con el millonario de la ciudad, habían terminado adoptando a Mateo como al hijo que nunca tuvieron. Su madre llamaba regularmente con consejos sobre comida, decoración y tradiciones oaxaqueñas que insistía debían incorporarse a la ceremonia. Hablando de familia, ¿viste las últimas fotos que envió mi hermana? Los niños están enormes. Desde que la relación con Mateo se había formalizado, la familia de Carolina había experimentado un cambio radical en sus circunstancias. Su padre había podido reabrir su tienda, ahora modernizada pero manteniendo su esencia tradicional. Su hermana menor había completado sus estudios universitarios, gracias a una beca de la fundación que habían creado. La transformación de Rivero Enterprises era visible en cada rincón del edificio. Las antiguas oficinas cerradas habían dado paso a espacios abiertos llenos de luz natural. Los murales de artistas locales decoraban las paredes y las áreas comunes bullían de actividad creativa. El cambio más significativo, sin embargo, era invisible. Una cultura
donde los empleados se sentían valorados, escuchados y parte de algo más grande que un simple negocio. Eduardo, ahora oficialmente reconocido como Eduardo Rivero y vicepresidente ejecutivo, se había convertido en una figura paterna no solo para Mateo, sino para muchos empleados jóvenes que veían en él un mentor. Su conocimiento institucional y su recién descubierta honestidad lo habían transformado en uno de los pilares de la nueva era. La reunión con los nuevos inversionistas es en 15 minutos, recordó Mateo consultando su reloj. ¿Estás lista para deslumbrarlos? Carolina asintió, recogiendo su tablet y una carpeta de documentos. Siempre, aunque sigo pensando que deberíamos haber incluido más detalles sobre el programa de sustentabilidad en la presentación. Caminaron juntos por el pasillo principal, ahora bautizado como Avenida Antonio Rivero, en honor al fundador. Los empleados los saludaban con una familiaridad respetuosa que reflejaba la nueva dinámica de la empresa, jerárquica cuando era necesario, pero fundamentalmente horizontal en su aproximación a las relaciones humanas. La sala de conferencias principal, antes un espacio intimidante dominado por una enorme mesa de caoba, ahora era un ambiente acogedor, con asientos dispuestos en semicírculo y paredes que servían como pizarrones para ideas espontáneas. Como todas las oficinas del nuevo Rivero Enterprises, tenía paredes de cristal que simbolizaban la transparencia que ahora definía a la compañía. «Ahí están los tortolitos», exclamó Daniela al verlos entrar. Como directora de operaciones, había sido fundamental en la implementación de los cambios más ambiciosos. Los inversionistas acaban de llegar. El grupo de inversores japoneses que esperaba era exactamente el tipo de socios que buscaban, comprometidos con la sustentabilidad, la innovación y el bienestar de los empleados. A diferencia de las antiguas reuniones formales y distantes, esta comenzó con un recorrido casual por las instalaciones, mostrando la cultura antes que los números. «Impresionante», comentó el líder de la delegación mientras observaba los espacios de trabajo colaborativo. «Es raro ver una empresa tradicional transformarse tan completamente». «No fue una transformación», corrigió Carolina gentilmente. «Fue un regreso a nuestras raíces. El fundador de esta empresa creía que los negocios exitosos se construyen sobre relaciones humanas sólidas». Mateo la miró con orgullo. Nadie articulaba la filosofía de su padre mejor que ella, tal vez porque la había descubierto por sí misma, sin la carga de las expectativas familiares que él había soportado. La presentación formal fue un éxito. Los números respaldaban lo que los inversores habían visto con sus propios ojos: productividad aumentada, rotación de personal reducida y una capacidad de innovación que había disparado los ingresos en nuevos mercados. «Hay un último proyecto que queremos compartir con ustedes», anunció Mateo hacia el final de la reunión. «Uno muy especial para nosotros». Carolina desplegó en la pantalla los planos para un nuevo espacio en el primer piso del edificio, una guardería corporativa con áreas verdes, espacios educativos y personal especializado. «Nuestro compromiso con familia primero no es solo un lema», explicó. «Creemos que los padres no deberían tener que elegir entre sus hijos y su carrera». Lo que no dijo, pero Mateo sabía, era que el proyecto tenía un significado personal para ella. Durante sus años de ascenso en la empresa, Carolina había pospuesto muchos sueños personales, incluyendo la maternidad, convencida de que el mundo corporativo no permitía ambas cosas. Ahora estaba determinada a cambiar esa realidad para otros. Después de que los inversores se marcharan, visiblemente impresionados, Mateo, Carolina, Eduardo y Daniela celebraron con un brindis improvisado en la oficina de Mateo. «Por el éxito de la guardería», propuso Eduardo alzando su taza de café. «Una que mi hermano habría adorado ver. Y que veremos llena de pequeños futuros ejecutivos muy pronto», añadió Daniela con una sonrisa pícara. Carolina se sonrojó ligeramente. Aunque ella y Mateo habían discutido formar una familia después de la boda, no habían hecho ningún anuncio al respecto. Más tarde ese día, mientras revisaban los últimos detalles de la ceremonia de boda, Mateo notó que Carolina parecía distraída. «¿Todo bien?», preguntó acariciando su mano. «Si es demasiado estrés con la boda y los nuevos proyectos,
Podemos posponer algunas cosas. Carolina negó con la cabeza, una sonrisa misteriosa formándose en sus labios. No es estrés, es... Hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas. Creo que nuestra guardería tendrá un usuario muy especial más pronto de lo que planeamos. Mateo la miró sin comprender por un momento, hasta que la realización lo golpeó como una ola. «¿Estás...?» No pudo terminar la frase, las palabras atascadas en su garganta por la emoción. Carolina asintió, su mano inconscientemente moviéndose hacia su vientre. «Apenas 6 semanas. Lo confirmé ayer». La expresión de Mateo se transformó en pura alegría. Sin palabras, la envolvió en un abrazo que comunicaba todo lo que sentía mejor que cualquier discurso podría haberlo hecho. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y perfecto. Celebrada en los jardines de la hacienda que había pertenecido a la familia Rivero por generaciones, la ceremonia fue una armoniosa fusión de tradiciones urbanas y oaxaqueñas. Los padres de Carolina, ahora completamente en su elemento entre la alta sociedad mexicana, pero sin perder su autenticidad, recibían a los invitados con la calidez característica de su tierra. Carolina había elegido un vestido que honraba sus raíces, blanco con bordados tradicionales de colores vibrantes, mientras que Mateo complementaba el conjunto con detalles que hacían juego en su traje. Eduardo, como padrino, pronunció un emotivo discurso sobre segundas oportunidades y familias que se eligen. Daniela, dama de honor, hizo reír a todos con anécdotas sobre los primeros días de Miguel el Pasante y su obvia fascinación por la exigente jefa de marketing. En un momento privado antes de la ceremonia, Mateo entregó a Carolina un regalo especial, un antiguo relicario que había pertenecido a su abuela. «Mi padre me lo dio antes de morir», explicó abriéndolo para revelar una pequeña fotografía familiar. Dijo que debía entregárselo a la mujer que no solo amara, sino que entendiera y compartiera el verdadero espíritu de nuestra familia. Carolina lo aceptó con manos temblorosas, conmovida por el simbolismo del gesto. «Mira», susurró Mateo señalando el otro lado del relicario vacío, «este espacio es para nuestra propia historia, la que estamos comenzando hoy». Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de la fusión de cocina gourmet y tradicional oaxaqueña, Carolina y Mateo se escabulleron momentáneamente a una terraza con vista a los campos de agave que rodeaban la propiedad. «¿Feliz?», preguntó él rodeando su cintura con sus brazos. «Más que eso», respondió ella, recostándose contra su pecho. «En paz». El sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos dorados y rosados. «¿Sabes qué pensé la primera vez que me diste órdenes en la oficina?», comentó Mateo con tono juguetón. «Que eras la mujer más intimidante y fascinante que había conocido». Carolina rió suavemente. «¿Y yo? Que eras el pasante más irritantemente competente y arrogante del mundo. Un comienzo perfecto para nuestra historia, ¿no crees?». «El más imperfectamente perfecto», concordó ella girándose para mirarlo. «¿Quién hubiera pensado que aquel día, cuando te di todas esas órdenes imposibles, estabas conociendo al hombre con quien construirías un imperio y una familia?», completó él, besándola suavemente. A lo lejos, podían escuchar la música y las risas de sus seres queridos celebrando su unión. Eduardo bailaba alegremente con la madre de Carolina, mientras Daniela explicaba a los padres de la novia los detalles del programa de becas que habían establecido para jóvenes de comunidades rurales como la suya. «Familia primero», murmuró Carolina, recordando el lema que ahora definía tanto su vida personal como profesional. «Negocio segundo», completó Mateo con una sonrisa. Mientras regresaban a la fiesta, tomados de la mano y listos para comenzar el tradicional primer baile como matrimonio, Carolina reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta aquí. De niña en un pequeño pueblo de Oaxaca, a codirectora de una de las empresas más importantes del país. De mujer determinada a no necesitar a nadie, aparte de una familia que ella misma había ayudado a construir. Todo había comenzado con una prueba, con órdenes imposibles dadas a un pasante, que resultó ser mucho más. Y mientras Mateo la guiaba en la pista de baile bajo las estrellas, rodeados de las personas que amaban, Carolina supo con certeza
que las mejores historias son aquellas que nunca hubiéramos podido imaginar para nosotros mismos. Su mano se posó sutilmente sobre su vientre, donde crecía la próxima generación de la familia Rivero Fuentes, mientras los ojos de Mateo la miraban con conocimiento cómplice. El futuro que les esperaba sería tan extraordinario como el camino que los había unido, inesperado, desafiante y sobre todo auténticamente suyo.